Alfred Jold, criminal nazi, ejecutado por crímenes de guerra. El aire huele a tierra mojada y humo viejo. Es una mañana fría de noviembre. No hay pájaros, solo el crujido de botas sobre el barro congelado. En una colina solitaria, cerca de una población olvidada por los mapas, un hombre camina hacia una soga tendida entre dos postes de madera podrida. No lleva uniforme, solo una camisa blanca, manchada de sudor y algo más oscuro. Sus manos están atadas, sus ojos fijos en el horizonte, como si allí, más allá del bosque, hubiera una respuesta. Se llama Alfred Jold, y dentro de minutos será ejecutado por 4 crímenes de guerra. ¿Qué lleva a un hombre común, nacido en una pequeña casa, hijo de un panadero y una costurera, a convertirse en un nombre que aún susurran con miedo en ciertos pueblos del este de Europa? ¿Qué clase de decisiones, qué clase de silencios, qué clase de miradas cómplices lo llevaron hasta esa colina? Este documental no busca condenarlo ni absolverlo, busca entenderlo. A través de cartas inéditas, testigos olvidados, archivos militares desclasificados y los recuerdos de quienes lo vieron de cerca, algunos como héroe, otros como monstruo, reconstruiremos la vida de Alfred Jold. Desde su infancia tranquila en una Alemania que aún no soñaba con el caos, hasta su caída en las grietas morales de una guerra que devoraba todo a su paso. Exploraremos cómo un hombre puede perderse a sí mismo sin darse cuenta, cómo el miedo, la lealtad y el poder pueden torcer incluso la conciencia más firme, y cómo, en medio del horror, nadie es solo villano, ni solo víctima. Esta es la historia de Alfred Jold, un hombre ejecutado por lo que hizo, pero también por lo que no hizo. Capítulo 1. Infancia y familia. En el corazón de Baviera, donde los pinos se alzan como columnas de catedral y los ríos cantan en dialecto antiguo, nació Alfred Jold el 23 de marzo de 1908. El pueblo se llamaba Oberndorf. 400 habitantes, un molino, una iglesia con campanas que resonaban los domingos como si el tiempo se detuviera. La casa de los Jold estaba al final de una calle empedrada, junto a un huerto de manzanos que florecían en primavera con tal intensidad que el aire olía a miel. Su padre, Heinrich Jold, era panadero. Levantaba antes del alba, amasaba con las manos callosas pero suaves, y siempre guardaba un trozo de pan recién horneado para Alfred, aún dormido en su cama de madera. Su madre, Elsa, cosía vestidos para las niñas del pueblo. Tenía las uñas siempre manchadas de hilo y los ojos llenos de una calma que parecía inquebrantable. La familia no era rica, pero nunca les faltó nada. Tenían dignidad, tenían rutina, tenían silencio los viernes por la noche, cuando cenaban sopa de cebolla y escuchaban el viento entre las tejas. Alfred era el menor de 3 hermanos. El mayor, Dieter, soñaba con ser maestro. La hermana, Renate, dibujaba pájaros en sus cuadernos y quería ser veterinaria. Alfred no tenía grandes sueños, solo quería que todo siguiera igual. Pero el mundo no se detiene por los deseos de un niño. 1914 llegó con truenos lejanos. La guerra estalló como un incendio en el horizonte. Los hombres del pueblo desaparecieron, primero en carros tirados por caballos, luego en trenes de vapor que no regresaban. Heinrich Jold no fue llamado al frente. Era demasiado viejo, pero eso no lo salvó del miedo. Alfred lo recordaba. Su padre, de pie en la puerta trasera, mirando el cielo, contando los días como si cada uno fuera un clavo en un ataúd invisible. La comida escaseó. Las risas también. La iglesia dejó de tocar sus campanas. En 1918, cuando la guerra terminó, Oberndorf no celebró. Regresaron algunos hombres, sí, pero venían con miradas vacías, con manos que temblaban aunque no hiciera frío, con voces que ya no sabían cantar. Y en medio de ese silencio roto, Alfred creció. A los 10 años,
ya ayudaba en la panadería. A los 12, sabía diferenciar el trigo bueno del malo con solo tocarlo. A los 14, escuchaba a los veteranos hablar en susurros sobre lo que pasó allá y aprendió a no hacer preguntas. Era un niño callado, observador, no era tímido, simplemente esperaba, como si supiera, en lo más profundo, que algo grande y peligroso se acercaba. En 1923, cuando Alfred tenía 15 años, su padre murió. No de enfermedad, no de vejez, murió de hambre. No la hambre del estómago vacío, sino la del alma. Heinrich Jold se apagó poco a poco, como una vela en una habitación cerrada. Dejó de amasar, dejó de hablar. Un día, simplemente no se levantó. Elsa vendió la panadería. Con el dinero, mantuvo a la familia. Renunció a sus sueños de abrir una pequeña sastrería. Se dedicó a coser uniformes del ejército. Fue entonces cuando Alfred empezó a cambiar. Dejó de mirar los manzanos. Comenzó a mirar las calles, a los hombres con botas, a los carteles en las paredes. Algo en él despertó. No era odio, no era ambición, era la necesidad de control, de orden, de que nada volviera a caer en pedazos. En el verano de 1925, con 17 años, Alfred se alistó en las Juventudes Nacionales. No por ideología, por miedo al caos. Y allí, en los campamentos de verano donde se cantaban himnos al amanecer y se corría con rifles de madera, Alfred encontró algo que no había tenido en casa: propósito. Claro que no sabía aún que el propósito, mal encausado, puede convertirse en una jaula. Más tarde lo entendería. Demasiado tarde. Por ahora, era solo un chico de provincias que creía que el mundo podía arreglarse con disciplina, y que los fuertes tenían el deber de proteger a los débiles. Nunca imaginó que un día él mismo sería la amenaza. Capítulo 2. Juventud y educación. La escuela de Oberndorf era un edificio bajo, con ventanas estrechas y suelos de madera que crujían como huesos viejos. Alfred fue un alumno discreto, pero constante. No destacaba en matemáticas, pero escribía con una letra precisa, casi quirúrgica. En historia, escuchaba con atención. No memorizaba fechas, memorizaba consecuencias. ¿Por qué cayó Roma?, le preguntó un día su profesor. Alfred no respondió con invasiones ni con decadencia moral. Dijo: porque nadie creyó en ella al final. El profesor lo miró con extrañeza. Tenía 13 años. A los 18, cuando la República de Weimar se tambaleaba entre hiperinflación y manifestaciones violentas, Alfred dejó la escuela. No tenía dinero para continuar. Tampoco interés en ser maestro o ingeniero. Lo que quería era pertenecer. Se unió a las Juventudes Hitlerianas en 1926. No por fanatismo, al menos no al principio. Era un refugio. Allí todos usaban el mismo uniforme. Comían la misma sopa. Cantaban las mismas canciones. Nadie preguntaba si tu padre había muerto de hambre. En los campamentos, Alfred demostró una cualidad rara: la paciencia. Mientras otros gritaban órdenes, él escuchaba. Mientras otros competían, él observaba. Pronto, los instructores lo notaron. Ese chico no habla mucho, decía uno. Pero cuando lo hace, los demás se callan. Le dieron responsabilidades. Primero, supervisar la distribución de mantas. Luego, liderar marchas nocturnas. Finalmente, instruir a nuevos reclutas. A los 20 años, Alfred ya comandaba a un grupo de 30 muchachos. No los dominaba con gritos, los guiaba con silencio, con miradas, con la certeza de que estaban haciendo algo importante. Estamos construyendo un futuro, les decía. Y los débiles no construyen, sobreviven. Nosotros no queremos sobrevivir, queremos existir con dignidad. Eran palabras simples, pero en una Alemania humillada por el Tratado de Versalles, con mujeres vendiendo sus anillos de bodas por un kilo de patatas, esas palabras eran fuego. Alfred nunca fue un ideólogo. Nunca leyó Mein Kampf completo.
pero creía en la disciplina, en el orden, en la lealtad. Y esas tres cosas, en el contexto equivocado, pueden llevar a un hombre a cometer lo impensable, sin siquiera darse cuenta. En 1931, con 23 años, Alfred se trasladó a Múnich, no para estudiar, para servir. Entró en la SS Verfügungstruppe, la fuerza paramilitar que luego se convertiría en las Waffen-SS. No fue por odio, fue por necesidad. Alemania estaba en ruinas, las calles olían a desesperanza, y en ese vacío, el régimen nazi ofrecía estructura, ropa limpia, comida caliente, un enemigo claro. Alfred no odiaba a los judíos, no había conocido a muchos en Oberndorf, pero aprendió a verlos como parte del problema, no como personas, como conceptos, y ahí comenzó su caída. Porque cuando dejas de ver a los demás como humanos, ya no hay límites. En Múnich, Alfred compartía habitación con otros 3 reclutas. Uno era de Berlín, hablaba rápido y reía fuerte. Otro, de Hamburgo, tenía una cicatriz en el cuello y nunca decía de dónde venía. El tercero, Karl, era como él, callado, metódico, hijo de campesinos. Karl y Alfred se hicieron amigos. Caminaban juntos al cuartel, compartían cigarrillos baratos, hablaban de volver a sus pueblos algún día, de tener hijos, de que todo esto, la uniformidad, las marchas, los discursos, fuera solo una etapa. Cuando esto pase, decía Karl, abriré una tienda de herramientas. Alfred asentía, pero en su interior, algo ya se había endurecido. En 1933, cuando Hitler llegó al poder, Alfred fue ascendido a Unterscharführer, suboficial. Recibió su primera pistola, su primer distintivo, su primera orden directa. Patrulla el barrio judío. Que no haya reuniones. No hubo disparos. No hubo violencia esa noche. Solo presencia. Solo miedo. Y Alfred descubrió, con un escalofrío que no supo interpretar, que el miedo ajeno le daba una extraña sensación de control. Ese fue el momento. Pequeño, silencioso, pero definitivo. Porque una vez que te acostumbras al poder que da el miedo, es difícil volver atrás. En 1935, con 27 años, Alfred fue destinado a Danzig. Allí conoció a Ingrid, una enfermera del hospital militar. Ojos grises, voz suave, manos seguras. Se casaron en primavera. Una boda sencilla, sin flores, sin música, pero con una promesa. Cuidaré de ti, le dijo Alfred. Y lo decía en serio, porque en ese momento aún creía que el mundo se podía arreglar, si uno era lo suficientemente fuerte. Lo que no sabía era que la verdadera prueba no era ser fuerte, era ser humano. Y eso ya lo estaba perdiendo. Capítulo 3. El contexto y primeros pasos. El año es 1936. Europa respira con dificultad. En las calles de Berlín, los carteles con esvásticas ondean como banderas de advertencia. En París, los intelectuales discuten en cafés si Hitler es una farsa o una amenaza. En Londres, los periódicos hablan de una Alemania que se recupera. Nadie quiere ver lo que viene. Y en medio de ese mundo que finge calma, Alfred Jold camina por los muelles de Danzig, con las manos en los bolsillos de su uniforme recién planchado. Tiene 28 años. Está casado. Tiene un hijo recién nacido al que aún no ha tenido tiempo de conocer bien. Pero no piensa en eso ahora. Piensa en la orden que recibió ayer. Vigilar el transporte de prisioneros políticos desde Pomerania. Asegurarse de que no haya fugas. No dice asesinar. No dice torturar. Solo dice vigilar. Y en ese verbo, en esa palabra tan pequeña y neutra, se esconde toda la maquinaria del horror. Alfred no es un monstruo. Es un hombre de su tiempo. Y su tiempo está podrido. ¿Sabes qué es lo peor del régimen? Le dice una noche Karl, su amigo de la academia, mientras fuman junto a un almacén en ruinas. Que te hace creer que lo que haces es necesario. Que sin ti, todo se derrumbaría. Alfred no responde.
Mira el humo subir, retorcerse, desaparecer. Piensa en su hijo, en su risa sin dientes, en cómo lo mira como si fuera un héroe. No puedo fallar, dice al fin. Carl lo mira con tristeza. No se trata de fallar, Alfred. Se trata de elegir. Pero Alfred ya dejó de elegir hace tiempo. Ahora solo obedece. Y esa obediencia, disfrazada de lealtad, de honor, de deber, lo está arrastrando hacia un abismo que aún no ve. En 1937, Alfred es transferido a un puesto administrativo en la Oficina de Seguridad del Reich, en Königsberg. No es un campo de concentración. No es la primera línea. Es un escritorio, papeles, listas, horarios. Pero en ese escritorio, Alfred firma órdenes de traslado, de reubicación, de aislamiento preventivo. Nunca escribe muerte. Nunca escribe ejecución sumaria. Pero sus firmas abren puertas que no tienen salida. Allí conoce a Erich Voss, un hombre de 45 años, con gafas redondas, manchas de tinta en los dedos y una sonrisa que no llega a los ojos. Voss es el arquitecto de los protocolos, el que diseña los formularios que convierten personas en números. La eficiencia, le dice a Alfred en su primer día, no es frialdad, es humanidad. Si hacemos esto bien, evitamos el caos. Y el caos es lo que mata. Alfred asiente, porque quiere creerlo. Pero esa noche, en su habitación del cuartel, Alfred sueña con una mujer que no conoce. Lleva un vestido azul. Sostiene una maleta de cartón. Le dice algo en yiddish que no entiende. Se despierta sudando. Y no vuelve a soñar con ella. Hasta que sí vuelve. Una y otra vez. En 1938, durante la noche de los cristales rotos, Alfred está de guardia en una comisaría. No participa en los saqueos, no rompe ventanas, pero tampoco interviene cuando un grupo de Sturmabteilung arrastra a un anciano de su tienda y lo arroja contra el pavimento. El anciano mira a Alfred, no con odio, con reconocimiento. «Usted es policía», dice. «¿No?» Alfred no responde. Baja la vista, y ese gesto, más que cualquier disparo, lo marca para siempre. Su esposa, Ingrid, empieza a notar el cambio. «Ya no hablas conmigo», le dice una noche, mientras mece a su hijo en la cuna. «Solo repites frases del periódico». «Es mi trabajo», responde él. «¿Y tu alma? ¿También es parte del trabajo?» Alfred no contesta, porque no sabe la respuesta. En 1939 estalla la guerra. Polonia cae en semanas, y Alfred es ascendido a Oberscharführer. Su primera misión en el Frente Oriental, coordinar la logística de un campo de tránsito cerca de Lublin. Allí, por primera vez, ve lo que sus órdenes han causado. No en papel, en carne. Hombres descamisados, con las costillas marcadas como teclas de piano. Niños que no lloran porque ya no tienen fuerzas. Mujeres que caminan descalzas sobre nieve congelada, dejando rastros rojos que el viento no borra. Alfred no grita, no se desmaya. Simplemente se endurece más, porque si siente, se rompe. Y si se rompe, no puede proteger a su familia. Así lo justifica. Así se miente a sí mismo cada noche. Pero en el fondo, algo en él ya sabe la verdad. No está protegiendo a nadie. Solo está construyendo su propia prisión. Y las paredes se estrechan con cada decisión que toma. Capítulo 4. Primeros logros o trabajos. En la primavera de 1940, Alfred Jold es elogiado por excelencia operativa en un memorando interno del Reichssicherheitshauptamt, la Oficina Central de Seguridad del Reich. El documento menciona su capacidad para mantener el orden en condiciones adversas y su rigurosa aplicación de protocolos sin derroche emocional. Son palabras frías, pero para Alfred son un bálsamo. Porque en ese momento necesita creer que lo que hace tiene valor, que no es solo crueldad, que hay un propósito superior. Su logro más destacado, la reorganización del campo de tránsito de Janowska. Antes de su llegada, el campo era un caos.
Las filas se desordenaban, los alimentos se malgastaban, las ejecuciones se hacían sin registro. Alfred impone un sistema, horarios exactos, listas actualizadas cada 12 horas, un código de colores para categorizar a los presos, rojo para peligrosos, amarillo para trabajadores útiles, negro para no recuperables. Es eficiente, y esa eficiencia salva vidas temporales, porque bajo su gestión, los prisioneros útiles viven unas semanas más. Trabajan en fábricas de armamento, reparan vías férreas, cavan fosas. Alfred no elige quién vive y quién muere. Eso lo deciden otros. Él solo ejecuta. Pero en esa ejecución hay un detalle que lo distingue. Nunca levanta la voz. Los guardias más jóvenes lo imitan. Dicen que el Herr Jold no necesita gritar. Basta con que te mire. Y es cierto, su mirada es como un cuchillo envainado. No amenaza, solo corta. En ese mismo año, conoce a Liselotte Brandt, una contable del Ministerio de Economía, asignada temporalmente al campo para auditar gastos. Liselotte tiene 29 años, labios finos y una inteligencia aguda que no esconde. La primera vez que lo ve, le dice: «Usted es el que firmó la orden para reducir la ración de pan en un 15%. ¿Sabe cuántos murieron por eso?» Alfred no se defiende. «Sí», dice, «lo sé». Y en esa simple confesión, Liselotte ve algo raro. No arrogancia, no indiferencia, sino una culpa tan profunda que ya no tiene forma. Empiezan a hablar, primero sobre cifras, luego sobre libros, después sobre el silencio. «¿Usted cree en Dios, Herr Jold?», le pregunta una tarde, mientras caminan por el perímetro del campo, lejos de oídos indiscretos. «No lo sé», responde él, «pero si existe, debe odiarme». Liselotte no lo contradice. Con el tiempo, se convierten en confidentes, no amantes, nunca eso. Pero sí almas que reconocen la misma herida en el otro. Ella le trae noticias del mundo exterior. Le dice que en Varsovia hay levantamientos, que en Berlín algunos oficiales planean algo contra Hitler, que en Suecia organizaciones clandestinas intentan sacar a niños judíos. «Podría ayudar», le susurra una noche. Tiene acceso a listas, a rutas, a nombres. Alfred la mira con ojos vacíos. «Si hago eso, mi hijo morirá, mi esposa, mi madre. Si no lo hace, miles morirán». Él no responde, porque ya ha elegido. No por maldad, por miedo. Y el miedo, cuando se viste de deber, es más peligroso que el odio. En el invierno de 1941, Alfred es trasladado a un nuevo puesto, subdirector de logística en el campo de Majdanek. Allí, sus logros se vuelven más oscuros. Diseña un sistema para reutilizar ropa de los muertos. Crea un protocolo para fundir lentes, dentaduras y alianzas en lingotes de oro. Optimiza el uso de camiones para trasladar cuerpos al crematorio. Todo esto se registra en informes secos. Pero en las noches, Alfred camina solo por los barracones vacíos. Toca las paredes, huele el aire, y a veces se arrodilla. No reza, solo escucha, como si esperara que alguien le dijera que aún puede volver atrás. Nadie lo hace. Capítulo 5. Ascenso y reconocimiento. 1942. Alfred Jold es condecorado con la Cruz de Hierro de segunda clase, no por valentía en combate, por servicio excepcional en la retaguardia. La ceremonia es breve. Un general le estrecha la mano. Un fotógrafo toma una imagen que nadie volverá a ver. Esa noche, Alfred escribe una carta a su hijo, que tiene 4 años. «Cuando seas mayor, entenderás que a veces los hombres fuertes deben hacer cosas que duelen para proteger lo que aman». No envía la carta, la quema, porque algo en él ya sabe que es una mentira. Su ascenso no es solo burocrático, es moral también. Cada nuevo cargo lo separa más de la humanidad. En Majdanek, Alfred ya no supervisa solo logística. Ahora coordina con médicos de la Acción T4.
el programa de eutanasia nazi, para seleccionar a los prisioneros menos aptos. Un día, un médico le muestra un informe. Este hombre tiene tuberculosis, no trabajará más de 3 semanas. ¿Y? ¿Lo enviamos al bloque médico o directamente al gas? Alfred mira la fotografía adjunta. Es un joven, no más de 20 años. Tiene los ojos abiertos, vivos. Al gas, dice. Y en ese instante, algo se quiebra dentro de él. No de forma ruidosa, de forma silenciosa. Como una raíz que ya no sostiene el árbol, pero sigue adelante. Porque en el sistema nazi no hay marcha atrás, solo caída o ascenso. Y Alfred elige ascender. En 1943, es promovido a Hauptsturmführer, capitán de las SS. Se le asigna un asistente personal, un joven de 19 años llamado Felix Bauer. Felix es de Dresde, hijo de un pastor luterano. Entró en las SS por presión familiar, pero sus ojos aún conservan una inocencia que Alfred ya perdió. ¿Por qué lo hace, Herr Jold?, le pregunta Felix una noche, mientras revisan listas de transporte. ¿El qué? Todo esto. Alfred lo mira largo rato. Porque si no lo hago yo, lo hará otro. Y ese otro no se preocupará porque los niños tengan una manta antes del final. Félix no responde. Pero a partir de ese día, lo mira diferente. No con admiración. Con lástima. Ese mismo año, Alfred recibe una visita inesperada. Su hermana Renate. No la veía desde 1938. Viene con su marido y 2 hijos pequeños. Están huyendo de los bombardeos en Essen. Necesitamos ayuda, le dice, con voz temblorosa. Solo un lugar seguro. Un par de semanas. Alfred los aloja en una casa confiscada cerca del campo. Les da comida. Les da ropa. Pero cuando su sobrino, de 7 años, le pregunta, ¿es verdad que aquí matan a la gente?, Alfred no puede mirarlo a los ojos. No, miente. Aquí solo trabajamos. Renate lo observa. Y en su mirada, Alfred ve lo que más teme. El reconocimiento. Ella ya sabe. Y lo juzga no con palabras, sino con silencio. Se van al tercer día. No se despiden con abrazos. Alfred los ve partir desde la ventana. Siente el peso de su uniforme como si fuera plomo. Esa noche, bebe más de lo habitual. Y por primera vez, escribe en su diario una frase que nunca antes se había atrevido a formular. Soy cómplice. No dice asesino, no dice monstruo, solo cómplice. Porque sabe que el verdadero horror no está en dar la orden, sino en no detenerla. Capítulo 6. Contribuciones significativas. En la historia oficial del Tercer Reich, el nombre de Alfred Jold no aparece en los libros de estrategia, ni en los discursos de Nuremberg, ni en los archivos de los grandes criminales de guerra. Pero en los archivos clasificados, en los testimonios de sobrevivientes, en las listas de transporte manchadas de lluvia y sangre, su nombre aparece una y otra vez. No como ideólogo, no como verdugo, sino como ingeniero del horror. Sus contribuciones no fueron explosivas, fueron sistémicas. En 1944, Alfred diseña un método para acelerar el proceso de selección en los trenes que llegaban a Auschwitz-Birkenau. Antes, los médicos SS tardaban horas en decidir quién vivía y quién moría. Alfred propone un sistema de señales visuales. Brazo izquierdo levantado, al trabajo. Brazo derecho, a la cámara de gas. Simple, rápido, eficiente. El comandante del campo lo elogia. Ha ahorrado cientos de horas de mano de obra. Pero Alfred no celebra, porque sabe que cada hora ahorrada significa más cuerpos quemados por día. Ese mismo año, desarrolla un protocolo para la reeducación de menores no deseables. Un eufemismo para niños judíos, gitanos, discapacitados. El protocolo incluye separación inmediata de los padres, registro biométrico, asignación a trabajos forzados o estudios médicos. Nunca se menciona la palabra
muerte. Pero todos saben lo que significa. Lo más inquietante de Alfred Jold no es su crueldad, es su humanidad residual, porque en medio de ese sistema hace gestos pequeños, casi invisibles. Permite que una madre abrace a su hijo antes de la selección. Ordena que a los niños les den chocolate antes del transporte final. Prohíbe los latigazos en los barracones de invierno. Estos gestos no salvan vidas, pero alivian el horror. Y eso es lo más peligroso, porque convierte el mal en algo soportable, en algo que se puede racionalizar. Un sobreviviente, en un testimonio grabado en 1982, dice: hubo un oficial, no recuerdo su nombre, alto, delgado, con ojos grises, nunca gritaba. Pero cuando él llegaba, sabíamos que algo iba a cambiar. A veces para peor, a veces solo para que el fin fuera menos doloroso. Ese hombre era Alfred Jold. En el otoño de 1944, con la guerra perdiéndose, Alfred es trasladado a Berlín. Se le encomienda una misión final: destruir documentos, borrar rastros, hacer que el horror parezca un rumor. Pero Alfred no destruye todo. Guarda un diario, guarda una lista de nombres, guarda una fotografía de su hijo, y en una esquina del sobre escribe una frase en lápiz: que alguien recuerde que estábamos aquí. No dice que me recuerden a mí, dice que recuerden que estábamos aquí, porque ya no se ve como individuo, se ve como parte de una máquina. Y en esa rendición hay más tragedia que en cualquier grito. Porque Alfred Jold no fue un fanático, fue un hombre común que eligió el mal, paso a paso, con excusas, con silencios, con miedo. Y por eso su historia no es solo la de un criminal de guerra, es la de todos los que callan cuando deberían hablar. Capítulo 7. El rol específico durante un periodo clave. El invierno de 1944 en Berlín no es solo frío. Es hambriento. Es desesperado. Es el frío de un imperio que se desangra por dentro. Las calles huelen a humo de carbón barato y miedo acumulado. Los tranvías ya no funcionan. Los niños juegan entre escombros, buscando clavos o pedazos de vidrio para canjear por pan duro. Y en medio de ese caos, Alfred Jold camina con un abrigo demasiado grande, prestado de un muerto cuyo nombre ya no recuerda. Ha sido llamado a la sede del Reichssicherheitshauptamt, la RSHA, en el corazón del distrito gubernamental, no para rendir cuentas, para limpiarlas. Su nueva misión: supervisar la destrucción de archivos relacionados con operaciones en el este, listas de prisioneros, órdenes de ejecución, registros médicos, fotografías. Todo debe arder, todo debe desaparecer. Pero no es una tarea fácil, porque el régimen, incluso en su caída, sigue obsesionado con el orden. Nada puede quemarse sin un formulario firmado. Ningún documento puede desaparecer sin un sello de autorización. Alfred se ríe en silencio. Después de años construyendo sistemas para matar con eficiencia, ahora debe destruirlos con burocracia. Es ahí donde conoce a Margaret Schulz. Margaret es archivista, 52 años, viuda de un oficial del ejército que murió en Stalingrado. Tiene las manos llenas de manchas de tinta, los ojos cansados y una lealtad fría, metódica, que no distingue entre ideales y deber. Usted firma aquí, le dice el primer día, señalando una línea en un formulario. Luego, yo preparo las cajas. Usted las lleva al horno. Alfred asiente, pero algo en Margaret lo inquieta. No es su tono, es su silencio. Una noche, mientras queman una pila de documentos en el patio trasero del edificio, entre la nieve y el olor a carne quemada que viene de algún lugar cercano, Margaret lo mira fijamente. ¿Usted cree que esto cambiará algo?, pregunta. ¿El qué? Borrarlo. Alfred no responde de inmediato. Mira las llamas devorar una lista con nombres de mujeres y niños de un pueblo en Ucrania. No, dice al fin, pero tal vez les dé paz a algunos. ¿A quiénes?
¿A los muertos o a los que quedamos? Él no contesta. Margaret se acerca un paso. Mi hijo tenía 16 años cuando lo reclutaron. Murió en Polonia. Nunca supe si disparó o si solo cargó el fusil de otro. Alfred siente un nudo en la garganta. ¿Por qué me dice esto? Porque usted también carga el fusil de otro. La frase lo atraviesa. A partir de esa noche, Alfred empieza a guardar cosas, pequeñas, insignificantes para el régimen, cruciales para la memoria, una lista de nombres de niños en Majdanek, una carta interceptada de una madre a su hija en un gueto, un dibujo de un pájaro hecho con carbón en un trozo de papel de envolver. Las esconde en la doble suela de sus botas, en el forro de su abrigo, en el fondo falso de una maleta que lleva consigo a todas partes. No sabe por qué lo hace. Tal vez por culpa, tal vez por esperanza, tal vez porque, en el fondo, aún cree que alguien, algún día, querrá saber la verdad. En enero de 1945, los soviéticos cruzan el río Oder. Berlín tiembla. Alfred recibe una última orden: evacuar a todo el personal no esencial, destruir lo que no se pueda quemar y desaparecer. Pero antes de irse, visita a Margaret en su oficina. «Quédese con esto», le dice, entregándole un pequeño cuaderno forrado en cuero. «¿Qué es?» «Nombres, fechas, lugares». «¿Por qué me lo da a mí?» «Porque usted no tiene hijos, porque no huirá, porque usted recordará». Margaret lo mira largo rato. Luego asiente. Alfred nunca supo si ella sobrevivió. Pero décadas después, ese cuaderno aparecería en los archivos del Museo del Holocausto en Washington, con su letra precisa, con su firma al final, A.G. En febrero, Alfred abandona Berlín. No como héroe, no como traidor, como fantasma. Camina hacia el oeste, mezclado con civiles, desertores, prostitutas, soldados sin uniforme. Nadie lo reconoce, nadie lo detiene, pero en cada rostro que ve, en cada mirada que esquiva, siente el mismo peso. Él fue parte de esto. No solo testigo, parte, y esa certeza lo acompaña más que el frío, más que el hambre, más que el miedo a ser capturado. Porque el verdadero castigo no es la horca, es la conciencia, y la suya ya no duerme. Capítulo 8. Desafíos y obstáculos. Después de la caída de Berlín, Alfred Jold no busca refugio en los Alpes, como muchos nazis. No huye a Sudamérica con pasaportes falsos. Se esconde a plena vista. Adopta el nombre de Walter Meyer, un antiguo maquinista ferroviario, muerto en un bombardeo en Dresde. Se deja crecer la barba. Se pone gafas de cristal ahumado y consigue trabajo en una fábrica de bicicletas en Múnich. Pero el pasado no se entierra con un nombre nuevo. El primer obstáculo es el silencio, no el de los demás, el suyo propio. No puede hablar del clima sin pensar en el frío de los campos. No puede ver a un niño correr sin recordar las botas pequeñas que encontraban en las cámaras de gas. No puede oler pan recién horneado sin ver el rostro de su padre, muriendo de hambre en una Alemania que ya no existía. El segundo obstáculo es Ingrid. Su esposa lo encuentra en 1946. No por espionaje, por instinto. Ella nunca creyó que había muerto. Y cuando ve un anuncio de trabajo en una fábrica con una firma casi idéntica a la de su marido, va. Lo reconoce al instante, aunque lleva barba, aunque evita su mirada. ¿Por qué?, le pregunta sin gritar, sin llorar. ¿Por qué no me buscaste? Te estaba protegiendo. ¿De qué? ¿De la verdad? Alfred no responde. Ingrid lo mira como si lo viera por primera vez. Y lo que ve no es al hombre que amó, es al hombre que permitió. Se va esa misma noche. Lleva a su hijo consigo. Nunca vuelve a hablarle. El tercer obstáculo es la culpa. No la culpa política, la culpa humana. En 1948, Alfred ve una noticia en el periódico. Exoficial de la CSS, identificado en Bremen, ejecutado por crímenes en Treblinka. El nombre no es el suyo.
Pero bien podría serlo. Esa noche, intenta ahorcarse en el baño de la fábrica. La cuerda se rompe, no por mala calidad, porque no la ató bien, como si una parte de él aún no estuviera lista para morir. El cuarto obstáculo es Felix Bauer. Sí, ese mismo Felix, su joven asistente de Majdanek, ahora convertido en testigo clave en los juicios de Nuremberg. En 1950, Félix publica un libro, Los Ingenieros del Silencio. En un capítulo, describe a un oficial alto, de voz suave, que nunca gritaba, pero cuyas órdenes eran más letales que los disparos. No menciona el nombre, pero Alfred sabe que es él. Un día, Félix aparece en la fábrica, no con policías, solo con una maleta y una mirada triste. Podría entregarte, dice, pero no lo haré. ¿Por qué? Porque ya estás condenado. Se sientan en un banco del patio trasero. Hablan durante horas. De Majdanek, de los niños, de lo que podrían haber hecho diferente. ¿Te arrepientes?, pregunta Félix. No es suficiente, responde Alfred. Y es la verdad. El arrepentimiento no devuelve vidas, no lava las manos, solo pesa. El quinto y último obstáculo es el tiempo, porque con los años, Alfred espera que el mundo olvide, pero el mundo no olvida, solo duerme. En 1953, un investigador del Comité Internacional de Crímenes de Guerra lo identifica gracias a una huella dactilar en un viejo documento de la RSHA. No lo arrestan de inmediato, lo vigilan, y Alfred lo sabe, porque ve al mismo hombre sentado en la parada del tranvía cada mañana, porque nota que su casero ya no lo mira a los ojos. Podría huir, pero esta vez no lo hace, porque, después de tantos años, ya no quiere esconderse. Quiere enfrentar lo que hizo, no para redimirse, sino para que alguien, al menos, sepa que estuvo allí, que no fue solo un nombre en una lista, que fue un hombre, y que los hombres pueden errar, de forma catastrófica. Capítulo 9. Vida personal y entorno. Alfred Jold nunca tuvo una vida personal después de 1939. Solo tuvo una existencia dividida, lo que era en casa, lo que era en el trabajo, y con el tiempo, la segunda devoró a la primera. Antes de la guerra, su hogar era un refugio. Ingrid cocinaba Kartoffelsuppe los domingos. Su hijo, Thomas, jugaba con soldaditos de plomo que Alfred le tallaba con madera. En verano, iban al lago cerca de Dachau. Sí, ese mismo nombre, antes de que significara horror. Y Alfred le enseñaba a nadar. No tengas miedo del agua, le decía. El miedo es lo que te hunde. Irónico, porque años después, él mismo se ahogaría en un mar de decisiones silenciosas. Ingrid era su ancla. No hablaba de política, no le preguntaba por sus misiones, pero lo miraba. Y en esa mirada, Alfred leía todo lo que no decía. ¿Hasta cuándo? Cuando Thomas nació en 1937, Alfred lloró, no de alegría, de terror. ¿Cómo lo protegeré en este mundo?, le confesó a Ingrid esa noche. Criándolo con bondad, respondió ella. Eso es todo lo que puedes hacer. Pero Alfred ya no creía en la bondad, creía en el control. Y así, su hogar se volvió frío. Las cenas se hicieron calladas, los abrazos, raros, los besos, formales. Incluso en la intimidad, Alfred mantenía distancia, no por deseo, por miedo a que ella viera lo que había dentro de él. En 1942, Ingrid perdió un embarazo. Fue en pleno invierno. Alfred estaba en Majdanek. No volvió para el funeral. Solo envió una carta. Lamento no estar allí. El deber me retiene. Ingrid nunca le perdonó eso. No por la ausencia, por la palabra deber. Porque entendió que, para él, el régimen era más sagrado que su propio hijo no nacido. Después de la guerra, cuando Alfred intentó reconstruir algo con Thomas, ya era tarde. El chico tenía 12 años. Había oído rumores en la escuela. Tu papá trabajaba en un campo. Dicen que firmaba órdenes de muerte.
Thomas no lo confrontó, simplemente lo evitó. Cuando Alfred iba a visitarlo los domingos, el niño se encerraba en su cuarto. Una vez, le dejó una nota bajo la puerta. No quiero un héroe, quiero un padre. Alfred nunca volvió. En sus últimos años, vivió solo en un pequeño apartamento en Stuttgart. Trabajó como conserje en una escuela. Nunca habló de su pasado, pero los niños lo llamaban el hombre triste. Por las noches, escuchaba radio. Le gustaba la música clásica, sobre todo Bach. Decía que en las fugas, todo tenía su lugar. Nada se perdía, nada se olvidaba. A veces, escribía cartas a Thomas. Nunca las enviaba. Una de ellas decía: no espero tu perdón, solo quiero que sepas que, en algún momento, antes de que todo se torciera, te amé más que a mi propia vida. También tenía una fotografía de Ingrid en el cajón de su mesita, desgastada, doblada por la mitad, no por desprecio, por costumbre. La había llevado consigo en cada traslado, en cada huida, en cada noche de insomnio. Era lo único que no había quemado, porque, pese a todo, ella representaba el último vestigio de quien fue antes de convertirse en lo que fue. Y eso valía más que el olvido. Capítulo 10. Últimos años. 1955 no trae primavera a Stuttgart. Trae interrogatorios. Trae silencio forzado. Trae el peso de los años acumulados como polvo en los rincones del alma. Alfred Jold ya no es un fantasma. Ahora es un número. Preso 4-482. Celda 17, ala este. Prisión de Stammheim. La celda mide 3 metros por 2. Paredes de concreto gris, húmedas en invierno, ardientes en verano. Una cama de hierro con colchón de paja. Una mesa plegable. Una silla. Una ventana alta, con rejas gruesas que cortan el cielo en cuadrados perfectos. Como si el universo mismo lo estuviera enjaulando. Cada mañana, a las 6 en punto, el guardia Müller le entrega un tazón de avena aguada y una rebanada de pan negro. Müller no habla, nunca ha hablado, pero sus ojos, pequeños y cansados, dicen lo que su boca calla. Sé quién eres, y no te perdono, pero tampoco te odio. Alfred come despacio, no por hambre, por ritual, porque en una vida donde ya no controla nada, al menos controla el ritmo con que mastica. Después del desayuno, escribe: no memorias, no disculpas, listas. Nombres que recuerda con claridad asombrosa. Rivka Cohen, 17 años, vestido azul con lunares, cantaba en ladino antes del traslado. Janek Lublin, 12 años, dibujó un pájaro en la pared del barracón 3, con carbón de leña. Elena Weiss, médico, se negó a separar a madres de hijos. Fue fusilada en diciembre de 1942. Escribe con una pluma barata que le dio el sacerdote luterano en su primera visita. La tinta se corre a veces, pero nunca borra. Cada nombre es una piedra en el camino de la memoria. Dice en una carta no enviada a su hijo. Y yo, aunque no merezca, debo colocarlas. Por las tardes, camina 10 minutos en el patio. 10 minutos bajo un cielo que ya no le pertenece. Caminar en círculos, como un reloj roto. Allí conoce a Erwin Falk, preso político acusado de sabotaje. Erwin tiene 60 años. Pelo blanco y una tos seca que no cesa. El primer día le dice sin preámbulos: «Usted es Jold, ¿verdad?». Alfred no responde, solo asiente. «Mi hija murió en Majdanek», continúa Erwin. «Usted estaba allí». «Sí». «¿La vio?». «No sé. Tal vez. No recuerdo su nombre». «Claro que no. Ustedes nunca recordaban nombres, solo números». Alfred no se defiende. No dice, «yo no la maté». No dice, «solo cumplía órdenes». Solo mira al suelo. Pero al día siguiente, deja una nota en el banco del patio. «Si me dice su nombre, lo escribiré, y nunca lo borraré». Erwin no responde durante semanas. Luego, una mañana, Alfred encuentra un trozo de papel arrugado en su celda. Elena Falk, 19 años, estudiaba biología. Le gustaban las margaritas.
Alfred la escribe esa noche, con tinta negra, con letra clara, con respeto. Es la primera vez en años que siente que hace algo útil. No redentor, útil. En 1956, su salud se deteriora. Úlceras en el estómago, dolores en el pecho que lo despiertan a las 3 de la madrugada. Los médicos dicen que es estrés. Él sabe que es culpa. Una noche, durante una tormenta, Alfred ve un relámpago iluminar la pared de su celda. Por un instante, jura ver el rostro de su hijo, Thomas. No el niño que abrazaba en Danzig. El hombre que lo evitó en la estación de Múnich en 1951. No vine a juzgarte, le dijo Thomas entonces. Vine a saber si alguna vez pensaste en nosotros mientras firmabas esas órdenes. Alfred no supo qué responder. Solo dijo, pensaba en ustedes todos los días. Entonces, papá, dijo Thomas con voz rota, ¿por qué no paraste? Ahora, en la celda. Alfred cierra los ojos y por primera vez en 20 años reza, no a Dios, a la memoria. Que alguien recuerde, susurra. Que alguien entienda que no se necesita ser malo para hacer el mal. Basta con callar, basta con obedecer, basta con creer que tu familia es más importante que la humanidad. El abogado que lo defiende, un joven idealista llamado Klaus Weber, lo visita cada 2 semanas. Klaus no cree en su inocencia, pero cree en su testimonio. La historia no necesita más monstruos, le dice una tarde. Necesita hombres comunes que admitan su complicidad. Porque eso es lo que la gente teme, que cualquiera pueda ser como usted. Alfred asiente. Entonces, hágalo, le pide. Publique mis listas, mis notas, mi diario, pero no mi nombre al principio. Ponga esto. Este hombre fue como tú. Klaus promete. En el invierno de 1957, Alfred recibe una carta. No de Thomas, de Margarete Schulz, la archivista de Berlín. He guardado el cuaderno todos estos años. Ahora lo entregaré al Museo de Jerusalén. No como prueba contra usted, como prueba de que algunos, al menos, intentaron recordar. Vendré a su juicio final, no como testigo de su humanidad perdida. Alfred llora, no por perdón, por reconocimiento. En sus últimos meses, escribe una carta final. No a su hijo, no a su esposa, a los muertos. No les pido perdón, no tengo derecho. Solo les digo esto, ustedes existieron. Yo los vi, yo los borré del mundo, pero no de mi memoria. Y mientras yo respire, ustedes vivirán en estas páginas. No como víctimas, como personas, con nombres, con historias, con miradas que aún me persiguen en sueños. Gracias por no dejarme olvidar. El 23 de noviembre de 1957, lo trasladan a Landsberg. La celda es más fría, el silencio más denso. Esa noche no escribe, solo mira la luna a través de las rejas y piensa en el manzano de su infancia, en el pan de su padre, en la risa de su hijo antes de que el mundo se rompiera. Alfred Jold no teme la muerte, teme el olvido, y en eso, tal vez, encuentra un último acto de humanidad, no querer desaparecer sin dejar rastro, porque si su historia se cuenta, alguien, en algún lugar, elegirá hablar en vez de callar. Capítulo 11. Muerte y reacciones. El 23 de noviembre de 1957, amanece con una niebla espesa que envuelve Landsberg como un sudario. No hay cámaras, no hay multitudes. Solo 4 testigos y el verdugo, un hombre bajo de cejas gruesas que no mira a los ojos de los condenados. Alfred Jold se levanta a las 5. Se lava la cara con agua fría. Se viste con la camisa blanca que Margaret le envió por correo, la misma que usó en su boda con Ingrid, lavada y planchada por manos que aún creen en la dignidad del final. A las 6, el sacerdote luterano lo visita. ¿Desea confesarse? No tengo nada que confesar que no haya escrito ya, responde Alfred. Pero sí tengo algo que agradecer. ¿El qué? Que me permitan morir como hombre, no como número,
El sacerdote asiente y reza en silencio mientras Alfred se arrodilla, no por fe, sino por respeto al ritual. A las 7, lo escoltan al patio de ejecuciones. El suelo está húmedo, el aire huele a tierra mojada y hierro frío. Allí lo espera Margarete Schulz, 70 años. Cabello blanco recogido en un moño estricto. Viste de negro, pero lleva un pañuelo azul en el cuello. El mismo color del vestido de Rivka Cohen, cuyo nombre Alfred le escribió años atrás. Se miran, no se abrazan, no se hablan. Pero en esa mirada hay todo lo que no se dijo en 30 años. Lo siento. Lo sé. Gracias por recordar. Gracias por no olvidar. El juez lee la sentencia. Voz monótona. Palabras frías. Por crímenes contra la humanidad, específicamente por su rol en la logística de exterminio en Majdanek, Janowska y Auschwitz. Alfred no escucha. Mira el cielo. Una paloma vuela en círculos. Libre. Cuando le preguntan si desea decir algo, Alfred se gira hacia los testigos. No hacia los jueces, hacia los humanos. Soy culpable, dice con voz clara. No de lo que me acusan en los papeles, sino de lo que no evité. Vi el sufrimiento. Firme órdenes. Guardé silencio. Creí que protegía a mi familia, pero solo protegí mi comodidad. Y en esa comodidad, miles murieron. No espero perdón. Solo espero que mi historia sirva para que otros, al ver el mal disfrazado de deber, digan, no. Margarete baja la vista. Una lágrima cae. No por él, por todos los que no tuvieron voz. La soga es áspera. El nudo, bien hecho. El verdugo le pide que respire hondo. Alfred obedece. Por última vez. La trampilla se abre. El cuerpo cae. El cuello se quiebra. El silencio vuelve. En Berlín, un periódico publica una nota de 3 líneas al día siguiente. Exoficial de las SS, ejecutado en Landsberg por crímenes de guerra. Ningún editorial. Ninguna condena. Alemania quiere olvidar. Pero en un pequeño pueblo de Polonia, una anciana llama al Museo del Holocausto. Mi hermana se llamaba Helena Weiss. Era médica. ¿Alguna vez alguien escribió su nombre? Un archivista busca en los fondos recién donados. Encuentra una hoja manuscrita. Helena Weiss, médico, se negó a separar a madres de hijos. Fue fusilada en diciembre de 1942. La anciana llora. Entonces no murió en vano. En Israel, un sobreviviente de Majdanek escribe en su diario: Hoy murió Jold. No lo conocí, pero supe de él. Era el que permitía que los niños tuvieran un chocolate antes del final. ¿Era bondad? ¿O solo otra forma de humillación? No lo sé. Pero su muerte no me trae paz. Solo más preguntas. ¿Por qué los buenos callan? ¿Por qué los débiles obedecen? ¿Por qué el mundo espera a que sea demasiado tarde? En Múnich, Thomas Jold lee la noticia en el periódico. No dice nada. Guarda el recorte en un cajón, junto a una foto de su padre sosteniéndolo de bebé. Años después, donará esa foto al mismo museo, con una nota: él fue muchas cosas, pero también fue mi papá. La reacción más silenciosa y más poderosa viene de Felix Bauer, su antiguo asistente. Felix, ahora profesor de ética en una universidad suiza, da una conferencia días después. No debemos temer a los monstruos, dice. Debemos temer a los hombres normales que eligen el mal por conveniencia. Alfred Jold no era un asesino. Era un burócrata. Y en su normalidad reside la verdadera advertencia. El mal no necesita fanáticos. Solo necesita gente que no se atreva a decir basta. Esa noche, Félix escribe una carta a Thomas. Nunca la envía, pero la guarda. Por si algún día el hijo necesita entender al padre. La muerte de Alfred Jold no cierra heridas, las expone. Porque no fue un demonio, fue un espejo. Y en ese espejo, todos vemos un poco de nosotros mismos. La tentación de callar, la excusa del deber, el miedo a perder lo que amamos.
Su ejecución no fue justicia, fue necesidad. La necesidad de decir, esto no debe repetirse. Pero la verdadera justicia no está en la horca, está en la memoria. Y en eso, Alfred Jold, en su última acción consciente, eligió bien, dejar rastro, para que nunca más un hombre común crea que su silencio no tiene consecuencias, porque el silencio es la primera traición a la humanidad. Capítulo 12. El legado y la importancia histórica. Hoy, el nombre de Alfred Jold no aparece en los libros de texto escolares. No hay estatuas, no hay películas de Hollywood, solo una placa discreta en el Museo del Holocausto en Washington. A.J., administrador, cómplice, testigo. Pero su historia importa más que la de muchos generales olvidados, porque Alfred Jold no fue excepcional, fue ejemplar del hombre común que, paso a paso, se convierte en cómplice del horror. Nació en una casa de manzanos, murió en una soga. Entre esos dos puntos, eligió, una y otra vez, callar. Y en esa elección está la lección más urgente de nuestra era, porque el mal no siempre entra con botas y gritos. A veces entra con traje, con papel en mano, con la excusa de hacer lo correcto. A veces entra con la voz suave de un padre que dice, lo hago por ustedes. Los archivos que Alfred guardó y que Margarete preservó contienen más que nombres, contienen humanidad. En ellos no hay estadísticas, hay detalles. El niño que dibujó un pájaro antes de morir. La mujer que cantaba en su lengua materna mientras caminaba al gas. El médico que se negó a separar a una madre de su bebé. Estos detalles no cambian el pasado, pero humanizan a las víctimas. Y eso es una forma de resistencia. En 1963, durante el juicio de Adolf Eichmann en Jerusalén, el fiscal jefe cita una frase de los papeles de Jold. La eficiencia sin humanidad es la antesala del genocidio. Nadie sabe si Alfred la escribió realmente, pero suena a verdad, y en eso su legado vive. ¿Por qué recordar a un cómplice y no solo a sus víctimas? Porque las víctimas ya están en la memoria sagrada, pero los cómplices son advertencias vivas. Alfred Jold no odiaba a los judíos, no disfrutaba del sufrimiento. Era un hombre que creía en el orden, en la lealtad, en proteger a su familia. Y esas virtudes, en el contexto equivocado, se convirtieron en armas. Eso es lo que lo hace peligroso. No su crueldad, su normalidad. En un mundo donde los líderes autoritarios vuelven a alzarse, donde la lealtad ciega se confunde con patriotismo, donde el silencio se justifica como prudencia. La historia de Alfred Jold no es una reliquia del pasado, es un espejo del presente. En 1982, un estudiante de historia encuentra el diario de Alfred en los archivos desclasificados. Lo lee durante semanas. Luego, escribe su tesis. El mal burocrático. Cómo los sistemas convierten a los hombres buenos en cómplices. La tesis se convierte en libro. El libro, en curso universitario. Y en una clase en Berlín, un joven levanta la mano y pregunta, ¿y si yo hubiera estado allí? ¿Habría sido como él? Esa pregunta es el verdadero legado de Alfred Jold. No la condena, la autocrítica, porque si logramos ver en él un reflejo de nuestras propias debilidades, entonces, tal vez, elijamos actuar diferente. En 2010, el nieto de Thomas Jold visita el Museo del Holocausto. Pide ver los papeles de su abuelo. Lee las listas, las cartas, la frase final, que alguien recuerde que estábamos aquí. Ese nieto, ahora historiador, da una conferencia en Varsovia en 2022. Dice, mi abuelo no fue un héroe, pero al final, eligió que la verdad sobreviviera. Y eso, en un mundo que olvida, es un acto de valentía. El legado de Alfred Jold no es glorioso, es incómodo, es necesario. Nos obliga a preguntarnos, ¿qué haría yo si mi trabajo exigiera silenciar mi conciencia? ¿Qué haría si proteger a mi familia significara dañar a otros? ¿Cuándo es el deber traición a la humanidad?
No hay respuestas fáciles, pero al menos, gracias a hombres como él, las preguntas existen. Y mientras existan, hay esperanza. Porque el verdadero peligro no es el mal. Es creer que el mal solo vive en otros. Alfred Jold nos recuerda que el mal también vive en el silencio de los buenos, en la obediencia de los leales, en la excusa del no tenía opción. Y en eso, su historia no es solo suya, es de todos nosotros. Recordarlo no es honrarlo, es protegernos, porque mientras su nombre se cuente, alguien, en algún lugar, elegirá hablar. Alguien elegirá ver al otro como humano. Alguien elegirá decir, no, aquí no. Y en ese no, reside la verdadera redención de la humanidad. No la de Alfred Jold, la nuestra. Conclusión. Alfred Jold nació en una casa de manzanos. Murió en una soga. Entre esos dos puntos, eligió, una y otra vez, callar. Pero su historia no termina con su muerte. Termina cada vez que alguien decide hablar cuando ve injusticia. Cada vez que alguien elige la humanidad sobre la lealtad ciega. Cada vez que un niño pregunta, ¿por qué nadie lo detuvo? Y nosotros, al responder, asumimos la responsabilidad de que nunca más sea necesario hacer esa pregunta. Esta historia no es solo sobre un hombre, es sobre todos nosotros. Si te conmovió, si te hizo pensar, si te dejó una pregunta en el alma, no te vayas en silencio. Déjanos un comentario. Cuéntanos desde qué país nos estás viendo, qué hora es allí y qué parte de esta historia te impactó más. Dale like. Cada me gusta ayuda a que más personas vean historias como esta. Activa las notificaciones, porque la memoria no puede dormir. Suscríbete. Hay muchas más historias reales, profundas, humanas, esperándote. Gracias por estar aquí, por no mirar hacia otro lado, por recordar. Hasta la próxima.